primero que tenemos que hacer es desmontar el banco SISO. Para ello desanclamos el módulo y a su vez desconectamos el potenciómetro. Como vemos aquí, añadimos el módulo del banco MIMO. Atornillamos pues para dejar una estructura mucho más sólida. Lo que vemos aquí es la conexión del transmisor de presión diferencial, que como está añadido al módulo del banco MIMO, mientras este no esté conectado no se conecta directamente al panel de control. Y asimismo añadimos las conexiones del tubo de pitot. Hay que tener en cuenta, como se indica en el transmisor de presión diferencial, que hay una de las mangueras en la conexión de presión alta y otra de las mangueras en la conexión de presión baja. Asimismo hacemos la conexión de la resistencia eléctrica y en el panel de control activamos lo que es la fuente motor, la fuente de la tarjeta de componentes electrónicos, el relé de estado sólido, el transmisor de presión diferencial, y ya aquí, ubicados en el TIA Portal, lo que hacemos es crear el proyecto tal cual como lo hicimos en la práctica del SISO. Agregamos el dispositivo, referenciamos nuestra CPU. Y agregamos nuestra configuración de nuestra CPU. Bien, hay que una vez demarcar que la práctica de MIMO la vamos a hacer descentralizada, por lo tanto vamos a tener dos lazos de control, que sería una para temperatura y la otra para el control de la velocidad. Por lo tanto vamos a tener dos alarmas cíclicas, que son la OV34 y la OV35. La OV34, la del lazo de control de temperatura, ¿sí?, con un tiempo de muestreo de 50 milisegundos, y el OV35, que ya lo habíamos trabajado en la práctica SISO, en este caso para el control de velocidad, con un tiempo de muestreo de 20 milisegundos. Y hacemos, una vez referenciamos lo que son las entradas analógicas y las salidas analógicas. En este caso las entradas analógicas en el canal 1, entonces vamos a hacer una muestra de intensidad, una toma de 4 a 20, que va a ser en este caso el transmisor de presión diferencial, y nuestra termoresistencia, nuestra PT100, en el canal 4. Asimismo las salidas, ya tenemos la salida 0, que era la del conjunto de tarjeta electrónica variador, y agregamos la salida 1 para las resistencias eléctricas, las dos, medida de tensión de 0 a 10 voltios. A continuación, lo que vemos, como ya lo hemos visto en la práctica de SISO, vamos a añadir nuestras variables a una tabla de variables estándar, donde añadimos en este caso lo que serían las dos entradas analógicas, como lo son el transmisor de presión diferencial y nuestra termoresistencia, que es la que vemos aquí. Y posteriormente, bueno, al transmisor de presión diferencial lo llamamos pitot, con su respectiva dirección, y las salidas analógicas, que en este caso sería una que ya lo habíamos trabajado en el banco SISO, como lo es la que llamamos motor, que es la tarjeta electrónica variador, y posteriormente la correspondiente a nuestras resistencias eléctricas. Añadimos las siguientes variables, que las vamos a utilizar posteriormente.
y ya tenemos creada nuestra tabla de variables. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar los bloques de programa. Agregamos un nuevo bloque, una alarma cíclica, en este caso la OV35 con la que ya hemos trabajado, y vamos a darle tipo de lenguaje SSL para que a continuación se pueda mostrar un código en el cual vamos a tener en cuenta que para la medición de la velocidad del aire es necesario tener en cuenta la medida tanto de la densidad como de la presión diferencial que nos tome el transmisor de presión diferencial, medido por el tubo de Pitot, donde la densidad obviamente sabemos por nuestras ecuaciones de estado que necesita hacer la toma de la temperatura. Entonces el código que viene a continuación simplemente es para hacer las respectivas relaciones entre densidad, temperatura, la toma de la presión diferencial. Entonces la medida que nos toma nuestra termoresistencia, y le hacemos un escalado como lo vemos, una división sobre 10. Asimismo hacemos el registro de nuestra presión diferencial tomada por nuestro tubo de Pitot, marcada pues por el transmisor de presión diferencial. Importante agregar el 2 puntos P, de lo contrario es prácticamente imposible que les realice alguna toma. Bien, como lo referenciamos, entonces la densidad del aire, en este caso por nuestras ecuaciones de estado, la vamos a relacionar directamente con la temperatura y con la presión barométrica, en este caso de Bucaramanga, con la temperatura que ya la habíamos asignado anteriormente. Y ahora sí, por nuestras ecuaciones de Bernoulli, de la mecánica de fluidos, tenemos la toma de la velocidad del aire, teniendo la densidad y la presión diferencial. Guardamos nuestro proyecto y como vamos a utilizar sintonizador PID, ya lo habíamos referenciado en la práctica del CISO, que el TIA Portal trae herramientas para permitir dicha sintonización. Traemos entonces, nos crea un DB, traemos pues al área de trabajo el DB y vamos a tener en cuenta que tres parámetros principales como son el cycle, ya lo habíamos anunciado, el cycle ya se configuró, que es el tiempo de muestreo, como es una alarma cíclica, 20 milisegundos. Asimismo, la entrada a nuestro DB, que va a ser la toma de la velocidad del aire, que es la variable que vamos a controlar. Entonces indicamos con la etiqueta que tenemos velocidad de aire, y nuestra salida va a ser una señal que va al grupo tarjeta electrónica variador, que lo tenemos referenciado como motor, la salida del motor. Serían las tres variables a considerar en nuestro DB para el lazo de control de la velocidad del aire. Entonces ya tendríamos aquí nuestro lazo de control de la velocidad del aire. Ahora lo que tenemos que hacer es la configuración para el lazo de control de temperatura, que ya lo habíamos indicado en un comienzo. Trabajaremos con una alarma cíclica OV34, también en lenguaje SSL. Bien, entonces indicamos
registramos el siguiente código SSL para hacer la toma de temperatura registrada por la termoresistencia, el escalado que ya se había mencionado. Asimismo, en las herramientas del TIA Portal tenemos sintonizadores PID para lazos de control como temperatura, que es el que necesitamos para nuestra práctica MIMO, que nos va a crear un DB donde vamos a indicar como variable de entrada entonces la temperatura tomada por nuestra termoresistencia, la PT100, y vamos a obtener una salida que no es precisamente la salida directa a la resistencia eléctrica. Esto nos devuelve un valor de tipo entero, y ahora sí, con la siguiente conversión que vamos a indicar en SSL, se le indica la salida analógica, que en este caso es nuestra termoresistencia, nuestra resistencia eléctrica, perdón. Entonces, como nos devuelve del DB un valor entero, tenemos que hacer la conversión a tipo Word para indicar la salida analógica de la resistencia eléctrica. Y ahora sí, ya tenemos nuestros dos lazos de control. Lo que hacemos es cargar al dispositivo la configuración tanto hardware como software. Vamos a establecer nuestra conexión online para hacer la conexión directa entre el PLC y nuestro TIA Portal. Bien, arrancamos nuestro PLC para ejecutar nuestro programa de control. Y ahora sí vamos así como lo habíamos mencionado en la práctica de CISO, hacer la respectiva configuración del sintonizador PID. Aquí podemos ver la interfaz gráfica de muestreo respectiva al lazo de control de velocidad. Podemos hacer las mismas pruebas inicial que se hicieron en la práctica CISO, hacer la introducción de un escalón, ¿sí? Un control manual para verificar de que se haga la toma de la velocidad del aire, tanto para nuestro lazo de control de velocidad, en este caso, como lo vamos a ver a continuación para nuestro lazo de control de temperatura del aire. Bien, establecemos la configuración que observamos en pantalla y observamos el proceso del sistema, y aquí podemos ver efectivamente lo correspondiente al lazo de control de temperatura.